Loca sabiduría. Dorje Trollo y los 3 modos de transmisión. El octavo aspecto de Padmasambhava se llama Dorje Trollo. Es el último aspecto de la loca sabiduría y también el más absoluto. Antes de examinar este último aspecto, debo darles algunos antecedentes sobre los métodos que se emplean tradicionalmente para comunicar las enseñanzas. La idea de linaje se relaciona con la transmisión del mensaje del Adhisthana, que significa energía o gracia, si prefieren. Se transmite como una corriente eléctrica que va desde el gurú del Trikaya a los seres dotados de sensibilidad. En otras palabras, la loca sabiduría es una energía que fluye constantemente y a medida que lo hace se va regenerando. La única manera de que esa energía se regenere es irradiarla o transmitirla, poniéndola en práctica o traduciéndola en acciones. Es diferente de otras formas de energía que tienden a agotarse o extinguirse cuando se las usa. La energía de la loca sabiduría se regenera sola cuando uno la vive. Se va regenerando a medida que uno la vive. Uno no vive para morir, sino para nacer. Vivir es un proceso constante de nacimiento y no un agotamiento. El linaje transmite esta energía de 3 maneras. La primera se llama Kansak Nyen Gyu. Aquí la energía del linaje se transmite por vía oral con ideas y conceptos. En cierto sentido, es un método tosco y primitivo, un tanto dualista. Sin embargo, en este caso, el método dualista funciona y es valioso. Si uno se sienta con las piernas cruzadas, como si estuviera meditando, es posible que después de un rato descubra que en realidad está meditando. Es como lograr la cordura esforzándose por imitarla, conduciéndose como si uno ya fuera una persona cuerda. De la misma manera, se pueden usar palabras, términos, imágenes e ideas, tanto en las enseñanzas orales como en las escritas, como si fueran una herramienta de transmisión absolutamente perfecta. El método consiste en dar a conocer una idea, seguida de la refutación de la tesis contraria a esa idea, y luego relacionarla con alguna escritura o enseñanza auténtica provenientes del pasado. El creer en la dimensión sagrada de ciertas cosas a un nivel primitivo es el primer paso de la transmisión. La tradición nos recomienda no caminar sobre las escrituras o los libros sagrados, no sentarnos en ellas, no dañar los textos de ninguna manera, porque contienen palabras muy poderosas. Faltarles al respeto a los libros es faltarles al respeto a las ideas que contienen. Esto equivale a creer en alguna entidad, energía o fuerza, a creer en la cualidad viviente de algo. El segundo método de comunicación o de enseñanza se llama Riksin Dagyu. Es el método de la loca sabiduría, pero en un plano relativo, no absoluto. En este caso, uno comunica creando incidentes que aparentemente se producen en forma espontánea. Esas situaciones parecen totalmente inocentes, pero de hecho, en alguna parte hay un instigador.
En otras palabras, el gurú se sintoniza con la energía cósmica, o como quieran llamarla. Luego, si es necesario crear caos, dirige su atención hacia ese caos y el caos surge, muy oportunamente, como si se hubiera producido por error, accidentalmente. Da en tibetano significa símbolo o signo. Eso quiere decir que el gurú de la loca sabiduría no habla ni enseña a nivel común y corriente, sino que crea un símbolo, un medio. Un símbolo, en este caso, no representa a otra cosa, sino que manifiesta la vitalidad de la vida y crea un mensaje con eso. El tercer método se conoce como Gyalwa Gongyu. Gongyu significa linaje del pensamiento o linaje de la mente. Desde el punto de vista del linaje del pensamiento, incluso la creación de situaciones es una metodología burda y primitiva. Este método se basa en una comprensión mutua que crea una atmósfera adecuada y hace posible la comprensión del mensaje. Si el gurú de la loca sabiduría es auténtico, la comunicación que se produce también es auténtica, y el método de comunicación no recurre ni a palabras ni a símbolos. El simple hecho de ser transmite una sensación de precisión. Para el discípulo, esta comunicación tal vez consista en una espera, por nada. O tal vez el maestro y el discípulo actúen como si estuvieran meditando juntos cuando en realidad no están haciendo nada. La relación también puede ser muy informal. Y entonces pueden conversar sobre el tiempo, el sabor del té o la preparación de un curry, de comida china o de un guiso macrobiótico. También es posible que hablen de historia, de la vida de los vecinos o de lo que se les pase por la cabeza. La loca sabiduría del linaje del pensamiento adopta una forma que puede resultar un tanto decepcionante para el discípulo ávido de enseñanzas. Es posible que uno vaya a visitar a su gurú después de haberse preparado especialmente para la ocasión y que el gurú no tenga el menor interés en conversar con uno. Está leyendo el diario. O, ya que estamos en eso, del maestro puede también emanar un aire negro, una cierta intensidad que hace que toda la atmósfera se vuelva amenazadora. No sucede nada, y a tal punto no sucede nada que uno sale de allí con una sensación de alivio, feliz de poder irse. Pero luego le pasa algo como si durante esos ratos de silencio e intensidad se hubiera producido todo. El linaje del pensamiento es más una presencia que algo que sucede. Además, es algo extraordinariamente común y corriente. En los abhikeshas, o ceremonias tradicionales de iniciación, la energía del linaje del pensamiento se nos inyecta en el sistema por medio de la cuarta iniciación. En ese momento, el gurú nos pregunta de repente, ¿cómo te llamas? O, ¿dónde está tu mente? Esa pregunta repentina traspasa momentáneamente nuestro chismorreo subconsciente y crea un desconcierto totalmente diferente del que ya existía en nuestra mente. Luego tratamos de responder y nos damos cuenta de que sí tenemos un nombre y que el maestro quiere saber cómo nos llamamos.
Es como si hasta ese momento no hubiéramos tenido nombre y ahora descubriéramos que sí lo tenemos. Es ese tipo de momento abrupto. Naturalmente, es posible que ese tipo de ceremonias se adulteren. Si el maestro se limita a seguir las escrituras y los comentarios y el discípulo espera ansioso recibir enseñanzas muy especiales, entonces tanto el maestro como el discípulo habrán dejado pasar la oportunidad. La transmisión del linaje del pensamiento corresponde al nivel de enseñanza del Dharmakaya. La transmisión por medio de signos y símbolos, la creación de situaciones al nivel de enseñanza del Sambhogakaya y la transmisión por medio de palabras al nivel de enseñanza del Nirmanakaya. Estos son los tres métodos que usa el gurú de la loca sabiduría para comunicar con el aprendiz de la loca sabiduría. Todo esto es menos fuera de lo común de lo que pudiera parecer. Sin embargo, hay una tendencia tácita a aprovecharse de la picardía de la realidad y esto crea una sensación de locura, de que hay algo que no encaja del todo. Sentimos que corremos peligro. De hecho, se supone que el aprendiz de la loca sabiduría, el alumno ideal, debe sentirse extremadamente inseguro y amenazado. Así crea una mitad de la loca sabiduría y el gurú crea la otra mitad. Esta situación resulta inquietante tanto para el gurú como para el discípulo. La mente no tiene a qué aferrarse. Se produce una interrupción repentina, un desconcierto. Ese desconcierto es totalmente diferente del que proviene del desconocimiento. Es la desorientación que se produce entre la pregunta y la respuesta. Es el límite entre pregunta y respuesta. A uno le surge una pregunta y en el preciso instante en que va a contestarla se produce un hiato. Ya ha formulado la pregunta, pero la respuesta aún no llega. Empieza a intuir la respuesta. Siente que las cosas van por buen camino, pero aún no sucede nada. Hay un instante en que la respuesta está a punto de nacer y la pregunta acaba de morir. Aquí se produce una química muy extraña. La combinación de la muerte de la pregunta y del nacimiento de la respuesta provoca incertidumbre. Esa incertidumbre es inteligente, aguda y curiosa, y difiere de la desorientación propia del ego, que nace del desconocimiento, porque el ego ha perdido todo contacto con la realidad después de haber dado a luz a la dualidad y no sabemos cómo dar el próximo paso. La dualidad del ego nos deja perplejos. Pero en este caso, el desconcierto no se debe a que no sepamos qué hacer, sino a que algo está a punto de suceder, pero todavía no sucede. La loca sabiduría de Dorje Trollo no es razonable, es un tanto despiadada porque la sabiduría no permite términos medios. Si buscamos un término medio entre el negro y el blanco, obtendremos un gris, un color que no es ni realmente negro ni totalmente blanco. No es un justo medio, sino una situación de medias tintas, triste y decepcionante. Nos arrepentimos de haber querido transigir. Nos sentimos absolutamente desgraciados por haber tratado de llegar a un acuerdo.
Por eso, la loca sabiduría no sabe de términos medios. La loca sabiduría nos lleva a extremos, intensifica nuestro ego a tal grado que nos llega a parecer absurdo, risible, una payasada, y de repente nos suelta. Y ahí tenemos una caída monumental. Volvamos a la historia de Padmasambhava en su aspecto de Dorje Trollo. Una de las divinidades locales del Tíbet le preguntó un día: ¿qué te da más miedo? Padmasambhava contestó: el pecado neurótico. Pero resulta que la palabra Dikpa en tibetano significa a la vez pecado y escorpión. Y la divinidad del lugar pensó poder atemorizar a Padmasambhava manifestándose como un escorpión gigantesco. Y como escorpión fue reducida a polvo. El Tíbet, según dicen, está rodeado de montañas coronadas de nieve, y las 12 diosas asociadas a estas montañas son las protectoras del lugar. Cuando Dorje Trollo llegó al Tíbet, una de las diosas se negó a rendirse. Quiso escapar de él y salió corriendo de un lado a otro. Subió una montaña a toda carrera para huir de Padmasambhava y cuando llegó arriba lo encontró allí, esperándola, bailando en la cumbre. Arrancó cerro abajo y cuando llegó a la planicie vio a Padmasambhava sentado en la confluencia de aquel valle con el siguiente. Fuera donde fuera, ahí estaba ya Padmasambhava. Al fin decidió zambullirse en un lago y esconderse allí. Pero Padmasambhava lo transformó en un crisol de hierro fundido y la diosa salió a la superficie convertida en esqueleto. Al final tuvo que rendirse, porque Padmasambhava estaba en todas partes. Se tuvo que haber sentido absolutamente acorralada. Una de las propiedades de la loca sabiduría es que es imposible escapar de ella. Sea lo que fuere, está en todas partes. En Takshan, en el Bután, Padmasambhava se manifestó en la forma de Dorje Trollo. Transformó a su consorte Yese Sogyal en una tigresa preñada y se dedicó a vagar por las montañas de Takshan montado en aquella fiera grávida. Aquella manifestación sirvió para subyugar las energías psíquicas del país, un país que estaba infestado de creencias primitivas sobre el ego y Dios. Otra expresión de la loca sabiduría es el control de las energías psíquicas. Para controlarlas no es necesario crear otra energía psíquica más potente que las domine, ya que esto agrava el conflicto y absorbe demasiados recursos, como sucedió con la guerra de Vietnam. Uno crea una contraestrategia que provoca una contraestrategia, que a su vez lleva a una contraestrategia. No se trata de crear una superpotencia. Para controlar la energía psíquica de las creencias primitivas hay que provocar el caos, sembrar la confusión en esas energías, confundirles la lógica, desconcertarlas para que tengan que pensárselo 2 veces. Es como el relevo de la guardia. En ese instante, cuando se lo están pensando 2 veces, estalla la energía de la loca sabiduría. Dorje Trollo controló las energías psíquicas de las creencias primitivas, creando confusión. Era medio indio y medio tibetano. Un hombre de aspecto indio vestido como un tibetano demente. Empuñaba un vajra y una daga.
De su cuerpo salían llamaradas e iba montado en una tigresa preñada. Era de lo más insólito. No se podía decir que fuera exactamente una divinidad local, ni tampoco un gurú tradicional. No era ni guerrero ni rey. Y no cabía ninguna duda de que no era una persona común y corriente. Se consideraba que ir montado en una tigresa era una aberración, pero logró hacerlo. ¿Pretendía disfrazarse de tibetano? ¿Qué pretendía hacer? Y en realidad no estaba enseñando nada. Era imposible tratarlo como un sacerdote bon o un misionero. No intentaba convertir a nadie. Ese tampoco parecía ser su método. No hacía más que sembrar el caos por todos los lugares por donde pasaba. Hasta las divinidades locales estaban desconcertadas, absolutamente perturbadas. La partida de Padmasambhava al Tíbet dejó consternados a los indios. Sentían que perdían algo muy valioso, ya que Padmasambhava había decidido entregar sus enseñanzas de la loca sabiduría solamente a los tibetanos. Era un insulto tremendo para los indios, que se enorgullecían de ser arios por excelencia, la raza más inteligente, los más receptivos a las enseñanzas superiores. Y ahora, en vez de entregarles las enseñanzas a ellos, Padmasambhava se había marchado al Tíbet, una región salvaje, que se encontraba más allá de las comarcas fronterizas. Había decidido transmitir sus enseñanzas a los tibetanos y no a ellos. El rey Surya Singha, de un reino que queda en el actual Uttar Pradesh, una provincia del centro de la India, envió a 3 acharyas o maestros espirituales al soberano tibetano, con la misión de informarle cortésmente de que en realidad el mentado Padmasambhava no era sino un sinvergüenza, un adicto a la magia negra. El rey indio le mandaba decir que Padmasambhava era demasiado peligroso para los tibetanos y le sugería que lo despachara de vuelta a la India. Lo interesante aquí es que las enseñanzas de la loca sabiduría solo se pueden transmitir en lugares poco civilizados, que ofrecen más posibilidades de aprovechar el caos o la prisa, o como quieran llamar a este factor. El elemento de loca sabiduría de Padmasambhava, en su aspecto de Dorje Trollo, es el de un gurú que no está dispuesto a transigir con nada. Si tratamos de impedir que pase, estamos desencadenando nuestra propia destrucción. Si tenemos dudas con respecto a él, sabe aprovecharlas. Si nos mostramos demasiado devotos, si fiamos demasiado en la fe ciega, nos dará una sacudida. Toma muy en serio el aspecto irónico del mundo. Sus bromas son descomunales, arrasan con uno. El simbolismo de la tigresa también es interesante. El tigre está asociado con la idea de llamas, fuego y humo. Además, dicen que una tigresa preñada es el peor tipo de tigre, una verdadera fiera. Tiene hambre, está medio loca y no respeta ninguna lógica. No se puede interpretar su psicología y hacer algo razonable con ella. Es capaz de devorarlo a uno en cualquier instante. Esa es la naturaleza del vehículo de Dorje Trollo, su medio de locomoción. El gurú de la loca sabiduría cabalga en una energía bravísima, llena de todo tipo de posibilidades.
También se podría decir que la tigresa representa los medios hábiles locos, y Dorje Trollo, que es la loca sabiduría, va cabalgando en ella. Son una pareja estupenda. Cabe mencionar otra dimensión de Padmasambhava en el Tíbet que no forma parte de los 8 aspectos. Para los tibetanos, Padmasambhava también es una imagen paterna. Como tal, se le suele llamar Guru Rinpoche, el gurú por excelencia. Padmasambhava se enamoró de los tibetanos y les prodigó un cariño inmenso, muy diferente del amor que sentían los misioneros por los africanos. Los tibetanos tenían la reputación de ser unos bobos, eran demasiado leales, demasiado pragmáticos. Sin embargo, eso ofrecía posibilidades extraordinarias para introducir la locura de lo no pragmático. Abandonar sus cultivos, renunciar a ganarse la vida, vagar por las montañas vestidos con el estrafalario atuendo de los yogis. Una vez que los tibetanos empezaron a aceptar que aquellos actos eran signos de cordura, se convirtieron en yogis incomparables, porque su actitud hacia la práctica yógica también era muy pragmática. Se entregaron a la vocación yógica con la misma devoción con que habían cuidado los cultivos y el ganado. Menos artísticos que los japoneses, los tibetanos eran, en cambio, excelentes agricultores, mercaderes y magos. La tradición Bon del Tíbet era muy concreta, solo se interesaba en las realidades cotidianas. Por otro lado, las ceremonias Bon suelen ser también muy pragmáticas. Una de las ceremonias sagradas consiste en encender una fogata en las montañas, lo que protege del frío. Yo diría que el aspecto ladino que han manifestado los tibetanos en sus tejemanejes políticos del siglo XX no corresponde realmente a su carácter. La corrupción y las intrigas políticas llegaron al Tíbet desde el exterior. Las aprendieron de los filósofos arios de la India y de los políticos del Imperio chino. La manera de proceder de Padmasambhava fue realmente fabulosa, y sus profecías hablan de todo lo que sucedería posteriormente en el Tíbet, incluso la corrupción. Una de sus profecías, por ejemplo, dice que el Tíbet sería conquistado algún día por China, que los chinos invadirían el país en el año del caballo y que entrarían a toda prisa como caballos. Los chinos comunistas llegaron realmente en el año del caballo y construyeron carreteras en todo el territorio y también entre China y el Tíbet, e introdujeron los vehículos a motor. Padmasambhava también pronosticó que en el año del cerdo el país quedaría reducido al nivel de los cerdos, lo que se refiere a creencias primitivas y a la indoctrinación de los tibetanos con ideas foráneas. Otra profecía de Padmasambhava augura que el fin del Tíbet llegará cuando los objetos domésticos de Sang, el Alto Tíbet, se encuentren en Kongpo, el Bajo Tíbet. Y, efectivamente, se produjeron terribles inundaciones en la provincia de Sang cuando la cumbre de una montaña cubierta de ventisqueros se precipitó hacia un lago vecino. Esto hizo que el río Brahmaputra se desbordara y arrasara los pueblos y monasterios a su paso, y muchos de los artículos domésticos de aquellos lugares fueron encontrados en Kongpo, hasta donde los habían arrastrado los aluviones.
Según otra profecía, el fin del Tíbet estará cercano cuando se construya un templo amarillo al pie del palacio del Potala en Lhasa. Y de hecho, el 13º Dalai Lama tuvo una visión y mandó construir un templo de Kalachakra en aquel sitio, que luego fue pintado de amarillo. Finalmente, Padmasambhava también vaticinó que en la 14ª etapa desaparecería el arco iris del Potala. La 14ª etapa se refiere al presente, la época del 14º Dalai Lama, y el Potala, de más está decirlo, es el palacio de invierno del Dalai Lama. Cuando Padmasambhava hizo esas predicciones, el rey y sus ministros se espantaron y le pidieron que los ayudara. ¿Qué conviene hacer para proteger nuestra nación?, le preguntaron. No hay nada que podamos hacer, le contestó, aparte de proteger las enseñanzas que os estoy transmitiendo y conservarlas en un lugar seguro. Y entonces propuso que aquellos tesoros, sus escritos sagrados, fueran enterrados. Hizo colocar numerosos escritos suyos en cofrecillos de oro y plata, verdaderas cápsulas que enterró en lugares apropiados por todo el Tíbet, para que fueran descubiertas en un futuro lejano. También hizo enterrar algunos objetos domésticos, joyas suyas, joyas pertenecientes al rey y a la familia real, y objetos de uso cotidiano de los campesinos. Presentía que la gente se volvería más primitiva, que el desarrollo de la inteligencia humana retrocedería y que nadie sería capaz de fabricar artículos artesanales con las manos y producir objetos artísticos de tan buena calidad. Así fue que enterró esos objetos en todo el Tíbet, usando conocimientos científicos provenientes, sin duda, de la India, sobre la conservación de pergaminos u otros objetos. Los tesoros estaban envueltos en varias capas de protección, compuestas de carbón vegetal, tiza pulverizada y otras sustancias con diversas propiedades químicas. Y por razones de seguridad, todo esto estaba rodeado de un producto tóxico para que los ladrones y otros intrusos que no tuvieran conocimientos adecuados no pudieran desenterrar las cápsulas. Algunos de esos tesoros han sido descubiertos hace poco por grandes maestros que, según dicen, son tulkus de discípulos de Padmasambhava. Tuvieron visiones parapsicológicas, quién sabe a qué se refiere ese término, de los lugares donde debían buscar. Hicieron una ceremonia de la excavación con los devotos reunidos en torno a los obreros que cavaban. A veces incluso tuvieron que desenterrar el tesoro del interior de una roca. Este proceso de redescubrimiento ha sido constante y se han encontrado muchas enseñanzas sagradas. Una de ellas es el libro tibetano de los muertos. Otra manera de preservar los tesoros de sabiduría corresponde al linaje del pensamiento. Algunas enseñanzas han sido redescubiertas por ciertos maestros señalados que las han recordado y las han transcrito de memoria. Esos son tesoros secretos de otro tipo. Un ejemplo de la figura paterna que representó Padmasambhava en el Tíbet fue la advertencia que le hizo al rey Trison Deksen. Estaban a punto de empezar las celebraciones del Año Nuevo.
Entre otros acontecimientos, habría carreras de caballo y concursos de tiro al arco. Padmasambhava exhortó al rey a que suspendiera las pruebas de equitación y de tiro al blanco, pero los miembros del séquito del rey desoyeron la advertencia de Padmasambhava y durante las festividades el rey murió atravesado por una flecha disparada por un asesino que nunca pudo ser identificado. Padmasambhava amaba profundamente al Tíbet y a sus gentes, y uno podría creer que se habría quedado allí para siempre. Sin embargo, y este es otro aspecto fascinante de su historia, terminó yéndose. Es como si el tiempo que uno debe dedicarle al cuidado y al cultivo de una situación tuviera que ser limitado. Una vez que el país se había afianzado en el plano espiritual, había recuperado el equilibrio interno y sus habitantes habían logrado al menos algo de cordura. Padmasambhava se marchó del Tíbet. Padmasambhava sigue vivo, en el sentido literal de la palabra. Y no vive en Sudamérica, sino en un lugar remoto, en un continente de vampiros, en un lugar llamado Sandok Pelrik, gloriosa montaña cobriza. Aún está vivo, y como él es el estado de Sambhogakaya, el hecho de que los cuerpos físicos se disuelvan en la naturaleza no tiene importancia. Si lo buscamos, es posible que lo encontremos, pero estoy seguro de que se quedarán muy defraudados cuando lo vean. Claro que ya no estamos hablando solamente de sus 8 aspectos. Estoy convencido de que habrá desarrollado millones de aspectos más desde entonces. Pregunta. Usted habló de la transmisión del linaje del pensamiento y dijo que el maestro se encarga de crear una mitad y el discípulo la otra mitad. Yo creía que la loca sabiduría no era algo que se creara. Trungpa Rinpoche. Tiene razón, no se crea, pero sí existe espontáneamente. Usted tiene una mitad y el maestro tiene la otra. No se fabrica sobre la marcha, sino que ya existe. Pregunta. ¿Usted cree que los Estados Unidos sean lo suficientemente poco civilizados para acoger la loca sabiduría? Trungpa Rinpoche. Huelga decirlo, pues sí. Pregunta. No entendí una frase que usted usó, vivir para morir. ¿Podría explicarla? Trungpa Rinpoche. Por lo general, nuestra actitud con respecto a la vida nos hace sentir que con cada respiración nos acercamos más a la muerte. Cada hora nos acerca más a la muerte, mientras que en el caso del principio de la loca sabiduría, la energía se rejuvenece constantemente. Pregunta. Rinpoche, usted dijo que Guru Rinpoche sigue vivo, literalmente, en algún lugar. ¿Está hablando en serio? Usted dijo literalmente. Trungpa Rinpoche. A estas alturas ya no se puede decir exactamente qué es serio ni tampoco qué es literal. Pregunta. ¿Así que se podría decir cualquier cosa? Trungpa Rinpoche. Yo diría que sí. Pregunta. Usted habló de un aire negro que produce el maestro. ¿Parte de ese aire puede ser creado también por el discípulo? Trungpa Rinpoche. Sí, por el temor del discípulo. Pregunta. También dijo que si el discípulo tiene dudas, el gurú de la loca sabiduría sabe aprovecharlas. Trungpa Rinpoche. Sí. Pregunta.
¿Cómo podría aprovechar las dudas del discípulo? Trungpa Rinpoche: no sé si le debería revelar el secreto. La duda es un momento de incertidumbre. Por ejemplo, si uno está debilitado físicamente, puede coger fácilmente un resfriado o una gripe. Si no está preparado y no se protege, es posible que lo coja uno en ese momento de debilidad. De eso se trata, diría yo. Pregunta: recuerdo que una vez usted dijo que cuando estaba por producirse el Abhisheka surgía un instante de miedo. ¿Cómo se relaciona eso con la inseguridad y la pérdida de estabilidad del discípulo? Trungpa Rinpoche: bueno, cualquier relación entre el discípulo y el gurú de la loca sabiduría se considera como un Abhisheka, una iniciación. Pregunta: en el caso de la loca sabiduría autoexistente, ¿el principio detonador es Padmasambhava? Trungpa Rinpoche: es tanto el detonador como el telón de fondo, porque consiste además de Dharmakaya y no solo de Sambhogakaya y Nirmanakaya. Pregunta: usted dijo que el proceso de la loca sabiduría consiste en intensificar más y más el ego hasta que se produzca una caída monumental. Pero en otro momento también dijo que la no esperanza no se produce de golpe, sino progresivamente en función de las situaciones. No sé cómo pueden coexistir estos dos procesos que van en direcciones opuestas. Trungpa Rinpoche: llevarnos a un extremo hasta que se produzca una caída monumental es la estrategia del maestro de la loca sabiduría. Pero, mientras tanto, uno sigue desarrollando gradualmente la no esperanza. Pregunta: en la transmisión del linaje del pensamiento se produce una cierta apertura. ¿Esa es la transmisión? Trungpa Rinpoche: sí, exactamente así es, y también está el ambiente alrededor, que hasta cierto punto es general, casi como un paisaje, y en medio de todo eso, la interrupción es el punto culminante. Pregunta: tengo la sensación de que constantemente nos encontramos en situaciones en que estamos abiertos y luego nos cerramos. ¿Para qué sirve volver ahí? ¿Es una especie de práctica ver ese espacio para poder volver a él? Trungpa Rinpoche: bueno, la verdad es que no es posible recrearlo, pero uno sí puede crear su propia iniciación en cada instante. Después de la primera experiencia. Después de eso, uno puede crear a su propio gurú interno. Uno crea su propia iniciación en vez de esforzarse por recordar lo que sucedió en el pasado. Si uno sigue volviendo a ese momento del pasado, este se transforma en una reliquia especial y no sirve de nada. Pregunta: ¿no sirve? Trungpa Rinpoche: no sirve. Pregunta: ¿pero es necesario tener esa experiencia? Trungpa Rinpoche: esa experiencia es un catalizador. Por ejemplo, si uno ha tenido un accidente alguna vez, cada vez que uno se encuentra en un coche conducido por un energúmeno, tendrá una imagen muy nítida del accidente. Tendrá la sensación de que puede morir en cualquier instante, lo que es cierto. Pregunta: usted describe la apertura como algo muy especial que se produce durante la transmisión. En cambio, a mí me parece que está ahí espontáneamente, de manera subliminal. Está presente aquí, allá, en todas partes. Está presente de manera natural detrás de la neurosis que pasa a través de uno.
Es como si también pasara la apertura al mismo tiempo. ¿Podría hablarnos un poco más del aspecto natural de la apertura? Trungpa Rinpoche: a estas alturas yo diría que si tratamos de ser más precisos en la descripción de los detalles no nos ayudará mayormente. Equivale a crear tácticas especiales y explicar cómo reproducirlas. Sería como tratar de aprender a ser espontáneo leyendo un manual. No serviría de nada. Tal vez tengamos que pasar por un periodo de prueba. Aquí finaliza el libro de la loca sabiduría.